Queremos, hermanos, comenzar. Hoy solo una pequeña parte de la introducción, pero fíjense que queremos comenzar esta serie en cuanto a las parábolas del Señor en Mateo 13. Así que les pido que agarren allí su Biblia, aunque no vamos a ir muy lejos hoy, pero agarre allí Mateo capítulo 13. Nosotros estamos viendo que ante todas estas parábolas, que son 7 parábolas de Mateo 13, vemos un cuadro bello, maravilloso, yo diría impresionante, porque ahí está el Señor junto al mar, sentado en la barca, ante una multitud mixta de gente hambrienta, necesitada de la palabra del Señor. Sabemos que las 4 primeras parábolas fueron dirigidas a esa multitud de gente y las próximas 3 fueron dirigidas específicamente a los apóstoles o a los discípulos en privado. Ahora, ¿por qué les habló en parábolas? Bueno, primero quiero decirles que las parábolas era algo normal, común y corriente en las enseñanzas de los buenos maestros de aquellos días, dentro del judaísmo sobre todo. Pero la parábola es como una analogía, que a veces larga, pero sí muchas veces contenían una historia para ilustrar una enseñanza importante, bíblica, que usted y yo debemos aplicar a nuestra vida. Pero antes de llegar a este momento de su ministerio, de este cuadro tan lindo, ya el Señor había hablado, había empleado algunas analogías gráficas cuyos significados pues eran fácil de entender y claro. Pero cuando hablamos de estas parábolas, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que requiere una explicación más detallada, como él mismo describe en el versículo 36, que comienza a explicar allí el propósito de la parábola. Así que yo diría que algo que es verdaderamente impresionante de estas parábolas es precisamente, hermanos, cómo el Señor usó este, digamos, arreglo tan divino para, por un lado, decir, ¿no? O ocultar, vamos a decir, estas grandes verdades de Dios de aquellos corazones endurecidos que realmente no venían a oír, y por el otro lado hacerlo aún más clara, más entendible a aquellos que tenían los oídos para oír. Y miren, él mismo lo dijo de esta manera. Si ustedes ven, Mateo, vengan conmigo allí donde dice el versículo 11 y 12, dice: él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a estos otros, no les es dado. ¡Wow! Tremenda esta declaración, lo dijo el Señor mismo. Él está diciendo precisamente lo que Él está viendo en los corazones de la gente. Dice, porque cualquiera que tiene, dice la palabra a continuación, a cualquiera que tiene, dice, a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Usted oyó esto, hermanos? Tremendo, ¿eh? Es decir, dice que será dado el saber los misterios del reino. Ahora, miren esta palabra misterio por un momento, ¿verdad? En las Escrituras, acá, cuando vemos esta palabra misterio, esta palabra misterio no quiere decir que es un secreto oculto que solamente algunos religiosos pueden entender o interpretar. Se refiere a la revelación misma de Dios, puramente divina, pero que era oscurecida en parte, entendida en parte antes de Jesucristo, y que ahora Él lo hacía o lo daba a conocer a aquellos que estaban con un corazón receptivo por medio de la fe.
Algo extraordinario, mis queridos hermanos. Ahora, Pablo le llama a este misterio, llamado misterio, él le llama de diferentes maneras. Por ejemplo, él le dice, si ustedes miran en 1 Corintios 2, Efesios capítulo 3, él le llama sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Y en otro caso dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Miren, hermanos, miren al mundo entero, los gobernantes, la gente supuestamente sabias del mundo, qué necios son al dirigir los pueblos pasando necesidades, hambre, persecución, de todo. ¿Dónde están estos sabios del mundo? Dice aquí que si no es por medio de esa palabra que penetra en el corazón, no hay verdadera sabiduría. Dice, y que las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cuántos decimos amén aquí, hermano? Entonces, al ser revelaciones divinas, hermano, y misterios, como dice aquí, del reino de los cielos, significa que los discípulos eran los que podían entender sobre esto, recibir la verdad de Dios, porque habían recibido la gracia del Señor. Ahora bien, cuando dice en Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene, la pregunta es, ¿qué es lo que tienen? No, a estos dice que se le va a dar más. ¿Qué es lo que tienen? Realmente lo que tienen es la luz de Cristo, tienen la fe en el Señor, tienen la gracia de Dios. Esta gente tiene una estima por la palabra de Dios. ¿Se siente usted así? ¿Usted estima la palabra de Dios? ¿Siente que la necesita? ¿Siente hambre por ella? Entonces usted es parte de estos que reciben, que pueden recibir la revelación de Dios. Pero también vemos acá que están los que no tienen. ¿Quiénes son estos que no tienen? Bueno, los que dejan escapar la gracia de Dios que les pasa por delante, la verdad de Dios que les llega por medio de la palabra, la predicación, y no pueden apropiarse de ella. Es decir, se queda allí en el intelecto, pero no penetra en el corazón. ¿Qué les parece? Y Jesús lo sabía. El Señor estaba viendo aquella multitud y sabía las condiciones de cada corazón. Y yo estoy seguro que con tristeza el Señor tuvo que decir, miren lo que estoy viendo. Aquellos que se van a oscurecer aún más por la dureza de su corazón con la verdad. Y hay unos pocos que van a ser receptivos a la verdad de Dios, ¿no? Claro, otros evangelios, como por ejemplo en Lucas, dice, aún lo que parece tener o cree que tienen, se les será quitado. Al final lo que ellos creen que tienen, la verdad que ellos creen que tienen, la van a perder toda. ¿Okay? Ahora, ¿por qué el Señor les está diciendo esto antes de entrar en las profundidades de estas parábolas? Hermanos, yo creo realmente que el Señor estaba haciendo algo que los predicadores y los pastores debemos de tomar muy en serio. Y es de no producir con la forma en que predicamos falsas conversiones. El Señor no quería este tipo de fe, Él quería evitar la falsa conversión. Y la razón es muy simple, porque no es posible, si no es por medio de la gracia de Dios y la fe, que haya una verdadera conversión que lleva al arrepentimiento. Y miren, hermanos, no es por criticar a nadie, pero hoy en día hay muchos pastores y ministerios que predican y no mencionan la palabra pecado, no mencionan la palabra arrepentimiento. Y créame que si no le decimos al pecador que es pecador, y hay que decirle la verdad, no engañarle, porque los engañamos y le decimos, venga a Cristo, solamente hay vida eterna aquí, ven para que tengas bendiciones. Déjenme decirle, hay mucha gente que tienen muchas cosas en el mundo y están felices con las cosas del mundo. Pero la realidad es esta. Hay un infierno, hay un lugar de condenación. Y Jesús les dijo a aquellos religiosos en sus días, les dijo, si ustedes no os arrepentís, pereceréis igualmente. Eran palabras duras.
Pero miren, hermanos, mejor decir la verdad con amor. Con amor. Pero hay que decirla. Si amamos al pecador, hay que decir la verdad. Y el Señor estaba preparando las condiciones porque iba a decir las duras verdades de lo que ocurre con la forma en que la gente recibe el Evangelio. Y Él le estaba ya diciendo, hay gente que no van a escuchar, pero por eso voy a decir las verdades como son, para que no vaya a ser que alguien venga con una fe falsa, ¿no? Ahora, vemos que, hermanos, abundan estos problemas hoy en día, y lo menos que nosotros queremos es llenar la iglesia de creyentes no salvos. Saben que la Biblia dice que el diablo también cree, ¿no? Pero tiembla. O sea que es creer, pero tiene que haber un arrepentimiento verdadero en el corazón. Bueno, el Señor dice en las otras parábolas, no en esta primera que introduce, Él dice en cada una de ellas, el reino de los cielos es semejante a. Es decir, el Señor está diciendo que las características del reino de los cielos lo lleva, lo produce, lo reflejan aquellos que son oidores de la palabra, aquellos que son verdaderamente de fe. Y es donde comienza allí la vida cristiana, cuando la recibimos por primera vez y luego continuamos con el alimento espiritual. Es la vida práctica, la vida cotidiana en que vivimos la palabra de Dios. Ahora bien, el texto de hoy dice que el Señor, dice la palabra en el versículo 3, que le habló en muchas cosas en parábolas. Quiere decir que lo que estamos viendo aquí en el capítulo 13 es como si fuera un resumen de todo lo que el Señor habló, porque si usted lee todo rápido, se da cuenta que entonces el Señor predicó quizás en 5 minutos, pero realmente dice aquí que les habló muchas cosas por parábola. Posiblemente estuvo varias horas allí predicándole a aquella gente y estuvieron recibiendo. Bueno, Mateo 13:3 dice también, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y encontramos, por ejemplo, en Marcos que dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Bueno, realmente está llamando la atención a la gente a escuchar, pero a la misma vez hay un llamado a que tomemos en serio lo que escuchamos, la palabra de Dios, y la recibamos en el corazón. Hay un grave peligro, hermanos, en oír sin oír. Un grave peligro, oír sin oír. Es decir, oír la palabra de Dios, pero no penetrarla en el corazón, no llevarla a una acción real y práctica. Bueno, hermanos, la parábola del sembrador tiene ese lado triste, vamos a decir trágico, y tiene también un lado alegre, un lado victorioso. Por ejemplo, el Señor, por el lado triste, ¿no? Llevó la semilla, la sembró a través de Moisés, los profetas, hasta Juan el Bautista. Miren que con qué amor el Señor estuvo en la historia, sembrando la semilla. Pero la parte triste es que Israel como nación no dio fruto. Esta es la parte triste. A pesar de que recibieron de Dios, ¿cuántas bendiciones recibió Israel de Dios, hermanos? ¿Cuántos milagros, cuántas cosas? Por ejemplo, el maná del cielo, los prodigios, las batallas. Pudieron derribar los muros de Jericó por medio de la fe en el Señor y obediencia al Señor. Ahora, yo quiero que ustedes vean cómo, y esta es la parte triste que estamos viendo, ¿no? Y esto se repite hoy en día. Pero yo quiero que lo lean conmigo, cómo lo expresó el profeta Isaías. Miren, Isaías dijo, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña y una ladera fértil. La había cercado, y aquí está la preparación de Dios, despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado
en medio de ella una torre, digamos, del tabernáculo y luego el templo. Y hecho también en ella un lagar, o sea, dentro de ella, ni tan siquiera fuera, para que no fuera afectada por el enemigo. Estaba protegida ahí dentro, donde se saca el jugo de la uva. Y esperaba que diese uvas. ¿Y qué sucedió? Dio uvas silvestres. ¡Wow! Hermanos, lo menos que queremos es producir uvas silvestres en nuestra vida. Cuando recibimos la palabra del Señor, cuidado, no tenemos uvas silvestres. Pero así está el mundo realmente. El Señor la preparó con todo su amor y dio la semilla, pero no estaban prestos para recibir la gracia de Dios. Ahora, en un sentido, como les dije, esto se repite, ¿no? Porque miren, hermanos, que continúa el Evangelio regándose por todo el mundo, por todos los medios habidos y por haber. Sí, yo sé que hay evangelio falso también, y está el evangelio de prosperidad engañando a mucha gente, pero también hay mucha predicación por todas partes del mundo, pero en realidad o en general sigue en tinieblas la mayoría de la gente y pocos son los que la reciben de corazón. Bueno, el Señor habló de esto también cuando habló de la puerta ancha, la puerta estrecha, el camino ancho y el camino estrecho. ¿Cuántos dijo que entraban por esa puerta estrecha, por ese camino estrecho? Pocos, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está la distinción acá en esto que hemos leído? Bueno, hermanos, el pueblo escogido no sería ahora los judíos, no sería exclusivamente para ellos, sino que se iba a extender al mundo entero. Y alguno dice, pero esto no lo dijo Dios en el Antiguo Testamento. Sí, el Señor incluso lo profetizó así. Si vamos a Oseas, encontramos allá, pero el apóstol Pablo menciona lo que dijo Oseas. O sea, si ustedes van a Romanos 9:25, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, mi amada. O sea que ya Dios no iba a sembrar más la semilla en Israel como nación exclusivamente, sino era al mundo entero. Se dirigía hacia los gentiles, aunque esto incluía también a los judíos, por supuesto. Pero miren, el versículo 38 lo aclara. Miren conmigo, si ustedes están mirando allí, la palabra del Señor en el versículo 38 dice que el campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino, refiriéndose a los que tienen la buena tierra en el corazón. Estos han recibido la palabra del Señor. Y la cizaña, dice, son los hijos del malo. Por cierto, el Señor en otra ocasión habló de la cizaña, pero quiero decirles que existen las cizañas. El Señor no nos dice que la busquemos ni que la arranquemos, porque el intentar hacer esto puede causar que hagamos daño al trigo. Mucho cuidado con eso. Pero sí existirán las cizañas. ¿Y saben algo interesante de la cizaña? Que crece hasta más alta junto al trigo y se confunden unas con otras. Es decir, que parece todo bien, pero no es verdaderamente el trigo. Habrán así en las iglesias falsos convertidos, falsos creyentes, que en su corazón realmente no está la semilla de la palabra de Dios. Es todo superficial. Son religiosos, asisten a los templos, a las actividades, pero realmente no aman al Señor de todo corazón. Entonces, el sembrador hará que la semilla sea regada. Por cierto, el sembrador de la semilla somos todos nosotros los que la llevamos. Algunos interpretan esto como que son los pastores o los predicadores, pero realmente el evangelio, el llevar el evangelio al mundo no es solamente para los líderes religiosos. Esto es un mandamiento para cada cristiano, y cada vez que usted comparte el evangelio de Jesucristo con alguien, usted está sembrando la semilla del evangelio.
Y esto es algo maravilloso que podemos hacer. Y esa semilla, cuando cae en buena tierra, hermanos, da fruto y está garantizada por las palabras de Cristo cuando dijo que ese que ahora pertenece al reino de los cielos, dice, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Y entonces, hermanos, quiero que vean un detalle, quiero hacer como si fuera un paréntesis a esto, muy importante. Vamos al versículo 23, donde dice que da fruto en cuanto a la tierra buena, la que recibe, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Miren, yo creo que esto está bien clarito aquí, bien entendible de acuerdo al contexto. Y digo esto porque los dispensacionalistas dicen que, o ellos ven aquí tiempos, o sea, las conversiones según los tiempos. Ellos dicen que 100 es las conversiones que hubieron durante la época apostólica. Luego fueron menos 60 en la época de la Reforma, y que ahora en nuestra época es 30, es decir, menos todavía. Pero hermanos, realmente cuando miramos el contexto, yo no veo nada ahí de los tiempos. Yo lo que sí veo en el contexto es que el Señor dijo que los que tienen más se les va a dar. Y a los que no tienen, aún lo que creen que tienen, se les va a quitar. Y en eso está la definición de lo que el Señor está diciendo acá. Es decir, según reciban la palabra del Señor en su vida para aplicarla, así va a ser los frutos. En algunos más y en otros menos. Dios quiera que nosotros, antes de salir de aquí, estemos con ese deseo profundo de recibir más y más de la palabra del Señor y de comprometernos, hermanos, a obedecer la palabra del Señor. Ahora vamos rapiditamente y solamente vamos a ver esta parte para terminar en cuanto a los oidores junto al camino. Esta es la semilla que cae en la tierra endurecida, ¿no? Está el camino. Dice así la palabra del Señor: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, ¿y qué ocurrió? Y la comieron. Y dice también que cuando alguno oye, esta es la explicación, ¿no? Y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, lo cual quiere decir que hay que entenderla, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué les parece? Aquí se presenta el corazón que, aunque recibe, oye con estos oídos, no lo recibe, no lo profundiza en su corazón, ¿no? Les resbala sobre la mente. Es decir, que la semilla cae junto al camino, es una semilla que cae en un lugar que está endurecido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los caminos en aquellos días eran de tierra, y con el caminar de la gente y el tráfico constante del transporte se endurecía, y la semilla que cayera allí no penetraba. Pero fíjense qué es lo que sucede: las aves desde la distancia ven esa semilla y la arrebatan. Esto es lo mismo que hace Satanás, el diablo, los demonios. Cuando una persona oye la palabra del Señor y ahí se queda en la superficie, desde la distancia viene a quitar y a robar de alguna manera el pensamiento, lo que debe la persona analizar con esa palabra para profundizarla. Tremendo esto, porque encima de que a veces el corazón es duro, miren, también tenemos a un enemigo que está para robar lo poquito que pudiera entrar en nosotros. Tremenda lucha. Y hermanos, por eso tenemos que tener la iglesia unida y en oración, para que la palabra del Señor se haga viva y eficaz en nuestros corazones. Sobre todo los creyentes tenemos que estar muy activos en lo que es esto de ser personas que recibamos, como dice la Biblia, que no seamos solamente oidores, sino que hacedores de la palabra del Señor. Esta es la idea, ¿no?
Pero miren, también cuando aplicamos esto del camino duro, el camino del mundo lo que hace es endurecer el corazón. Cuando empezamos a coquetear con el mundo o a caminar con las cosas del mundo, nos endurecemos. Porque este sistema que es dirigido por el príncipe de este mundo está diseñado no para ablandar los corazones, sino para endurecerlos cada vez más. Así que, hermanos, cuando dice que la semilla cae en ese camino o tierra endurecida, significa que llega la palabra a la superficie, pero el problema es que allí se queda, no penetra. La palabra no es aplicada. Y dice la Biblia que la palabra implantada hay que recibirla con mansedumbre. Esto es con humildad. Es decir, que el orgullo es una de las cosas que mantiene endurecido el corazón del hombre para no recibirla. Con mansedumbre. Es cuando decimos, Señor, esto es para mí. Yo necesito aplicar tu palabra en mi vida ahora. No es aquel que está allá, no es el vecino, no es el hermano tal o fulano. Yo necesito, Señor. Y también dice, por ejemplo, Santiago en el capítulo 1, que para recibir la palabra tenemos que echar a un lado toda inmundicia y abundancia de malicia para que la palabra sea recibida. Así que en el caso de los que ya somos creyentes, hermanos, es decir, la buena tierra, pues hay una necesidad práctica de eliminar todas las cosas en nuestra vida que son contrarias a la palabra del Señor. Hermanos, ¿el pecado es malo? Y todos vamos a decir que sí, ¿no? El pecado es el estorbo más grande que hay en la vida del hombre. Es el aguijón terrible que endurece el corazón. No se puede recibir la palabra del Señor si le damos cabida a las inmundicias y a las cosas del mundo. Y en este punto, hermanos, es que entra la responsabilidad individual nuestra, de ser responsable al escuchar la palabra del Señor. Quiero repetirle lo del versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Yo sé que el hombre natural, dice la Biblia, que no percibe las cosas de Dios, ¿no? El hombre natural. Pero tiene que entenderla, hay que entenderla. Y sabemos que para entenderla hay que oírla. Y oírla con fe en el corazón. Ahora, 1 Corintios 8:2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, dice, aún no sabe nada como debe saberlo. Hermanos, miren que hay gente en el mundo que creen que saben las cosas de Dios, pero no es así. Están perdidos. Tienen una creencia en Dios, pero no saben. Y dice aquí que esto es un grave problema. Realmente el Señor te está diciendo a través de la palabra que hay gente que se imaginan que saben, pero no saben. Y la comprensión de la palabra de Dios se obtiene con la gracia de Dios, por medio de la fe. Dios usa la gracia, pero también el medio de la fe para que podamos creer. Y ¿saben algo, hermanos? Yo creo que debe ser nuestra petición a Dios, que nos ayude, que nos enseñe. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Job. Esta petición no la hizo Job, por cierto, la hizo Eliú, que en realidad juzgaba equivocadamente a Job. Pero no todo lo que él dijo estaba mal. Por ejemplo, estamos leyendo en la palabra que él dice, enséñame tú lo que yo no veo. ¿Cuánto le vamos a decir esto hoy al Señor? Señor, quizá hayan cosas que yo no esté viendo, no esté entendiendo. Házmela ver, házmela conocer, Señor. Si nos humillamos así delante del Señor y la pedimos, tenemos la promesa del Salmo 25. ¿Qué dice el Salmo 25? Dice que el Señor nos enseñará, ¿verdad? Enseñará a los mansos su carrera. Con humildad, no con mansedumbre hay que recibir la palabra del Señor. Si no hay humildad en el corazón
no va a penetrar la palabra del Señor, será arrebatada por el diablo. Así que las aves hacen esa función con las semillas, pero tenemos a un enemigo también que está por buscar a quién devorar, a quién devorar. Ahora, hermanos, quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo estás oyendo la palabra del Señor? ¿Cómo estás actuando al recibirla? ¿Estás entregándole tu corazón en consagración al Señor en respuesta a lo que Él te dice? Muy importante que hoy hagamos ese compromiso con el Señor. Quizás alguno aquí en esta mañana diga, Señor, yo sé muchas cosas que tu palabra dice y no las estoy cumpliendo. Señor, yo te pido que me perdones, me arrepiento delante de ti. Muchas veces el error que cometemos como creyentes es que queremos sustituir algo que no hemos estado haciendo bien por algo bueno. Y pasamos por alto el venir con humildad delante del Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia dice que el pecado no es solamente hacer lo malo, sino también no hacer el bien que sabemos hacer. Y posiblemente no sea un problema de conocimiento, sino sea un problema del corazón que sin darnos cuenta se ha endurecido. Y este es el asunto, que vengamos delante del Señor en esta mañana humildemente. Señor, enséñame, guíame. Quiero ser un buen oidor de tu palabra. ¿Cuántos quieren ser un buen oidor de la palabra del Señor? Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga a todos, mis queridos hermanos.